El Perú se alista para tomar una de las decisiones más trascendentales de las últimas décadas: evaluar su permanencia en el Pacto de San José. En los últimos días, la presidenta Dina Boluarte ha asegurado que no somos colonia de nadie y no permitirá injerencias extranjeras. Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda. No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas. No sirve para nada en el Perú. Por supuesto, es un gasto para todos los peruanos. En lugar de ese dinero, invertirlos en salud, en educación, en todo lo que realmente hace falta para el país, estamos metidos en una corte que solamente defiende terroristas. Deberíamos salirnos y también deberíamos quedarnos. Tiene su pro y su contra, pues. Porque si nos salimos, sería todo un abuso también. Claro, la violación a los derechos humanos, pues, ¿no? Debemos salirnos. ¿Por qué? Porque imagínate, no hay nada de bueno allá. Puede ser acá, podemos nosotros mismos con la misma política podemos empezar a hacer algo. Por su lado, el canciller Elmer Schaller ya instaló un grupo de trabajo que podría definir nuestra salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ha sido anunciado como el hombre que llevará a cabo el plan de acción. Una decisión que marcaría un antes y un después en el sistema de justicia peruano. Crece el debate en el Perú sobre la permanencia en la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas críticas apuntan a fallos que han debilitado la soberanía nacional y algunos incluso han beneficiado a acusados por terrorismo. La gran pregunta es si debe el país seguir sometido a instancias internacionales. El canciller lo ha dicho sin rodeos. La Corte y la CIDH ya no responden a la realidad del Perú. Sus decisiones, asegura, se han vuelto desproporcionadas y en ocasiones desconectadas de la justicia que requieren los ciudadanos. Lo cierto es que no se trata de un capricho político. El debate tiene que ver con cómo un tribunal externo ha terminado imponiendo legislación e indemnizaciones millonarias solo a favor de un sector político, a fin de su ideología de izquierda. El problema principal es que los pronunciamientos de la Corte han derivado de una visión inicial de carácter jurídico enfocada en proteger los derechos de las personas, ha derivado de una posición ideológico-política alineada con quienes nos han financiado en los últimos años, que son ONGs de carácter progresista, que tienen una visión sesgada sobre la realidad. La Corte Interamericana ha derivado en un mecanismo de presión e influencia ideológica política. Sin embargo, la Corte ha sido cooptada por grupos, digamos, con una ideología muy clara, muy precisa, marcadamente política. En consecuencia, hay evidentemente serias críticas al comportamiento del sistema en los últimos años, que además no es una crítica aislada. Desde 1995 hasta 2025, la Corte Interamericana ha ordenado al Perú pagar más de $30 millones en indemnizaciones. Para el año 2018 ya se habían desembolsado más de $22 millones. Y aunque estos montos suelen presentarse como reparaciones, en la práctica han beneficiado a varios casos de personas vinculadas al terrorismo. Esa es la principal herida abierta. ¿Cómo explicar que el Estado peruano, golpeado durante 2 décadas por Sendero Luminoso y el MRTA, termine pagando a quienes intentaron destruirlo? Y según la CBR, fueron los principales violadores de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos ha demostrado la Corte o el Pacto en estos últimos 10, 20 o 30 años? Nos ha demostrado su sesgo enorme para con el Perú, está de espaldas al país, no responde al interés nacional, el Perú se barbariza internamente, no podemos aplicar la pena de muerte, tenemos una Corte que lo único que ha visto en el tiempo es imputarle sistemática y sostenidamente al Perú, nunca somos víctimas de nada y por tanto creo que es tiempo de que el Perú también entre en su proceso de gran liberación
de un sistema interamericano con soga que quiere atarnos con el sesgo que ya conocemos. Pero el Perú no está solo en este dilema. De las 346 sentencias emitidas por la CIDH en toda la región, apenas un 15% han sido cumplidas plenamente. Pero la salida del Pacto de San José no solo pasa por una cuestión jurídica. Con el equipo de Contracorriente vinimos hoy a Jirón de la Unión a encuestar a las personas para preguntarles qué opinan de que el Perú salga de una vez por todas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deberían salirse porque interfieren mucho con las leyes de nuestro país. ¿Qué piensa usted cuando se conoce que se han pagado millones de dólares a delincuentes por indemnizarlos, por estar cumpliéndoles una reparación civil? Pero eso es una cosa que no debe haber pasado, pues. Claro. Entonces es una cosa muy negativa para el país y sobre todo indemnizar a terroristas, eso es lo peor que puede haber. ¿Deberíamos salirnos o deberíamos quedarnos? Pues claro, salirnos. ¿Por qué salirnos? Porque nunca dan nada a favor a Perú. Hace rato que deberíamos salirnos de la Corte. ¿Por qué? Porque no trabajan, no hacen nada bueno y nos complica la vida aquí en el Perú. Es absurdo salirnos porque eso tenemos un convenio ya de hace años. ¿Y creo que la Constitución, nuestra Constitución. Exacto. Si no, ¿dónde? Pues ese es para agarrar poder, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Salirnos o quedarnos? No, es para quedarnos. Claro. Si no, ¿dónde están nuestros derechos? La historia nos recuerda algunos de los casos más notorios, como Barrios Altos, La Cantuta, La Oroya, el caso Olivera Fuentes, entre otros. Todos ellos terminaron en sentencias contra el Estado peruano. En total, más de 40 procesos contenciosos han sido resueltos en la Corte contra el Perú, ubicándonos como el país con más condenas en el continente. El procedimiento es que el gobierno del Perú, que tiene la prerrogativa de la política exterior de enviar una nota al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esa nota constituye el denominado preaviso. Ese preaviso va a 1 año. Salir de la CIDH no debe significar dar un salto al vacío. Debe ser un proyecto de Estado, con hoja de ruta, con tiempos claros y con visión social. El Perú tiene la oportunidad de fortalecer sus instituciones, de asumir el control de su justicia y de reparar de verdad a quienes más lo necesitan. Y el gran desafío es responder a esta pregunta. ¿Seguiremos bajo decisiones externas que muchas veces nos alejan de nuestra realidad? ¿O construiremos un camino propio, soberano y justo? El debate está abierto. El gobierno ya dio el primer paso. Ahora nos toca decidir si el Perú está listo para dejar atrás el sistema interamericano y asumir con toda la responsabilidad la defensa de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras. Bueno, este es un debate delicado, evidentemente. Nosotros aquí ponemos sobre la mesa todas las partes y lo cierto es que efectivamente las sentencias y las indemnizaciones han sido siempre en contra del Estado. No decimos que no haya razón en algunas de ellas, desde luego, y está bien, el sistema debió servir para eso, en tiempos donde era necesario. Pero el día de hoy vemos que ya, mirando hacia atrás, hemos visto que solamente se han favorecido a los terroristas. Se les ha dado millonarias indemnizaciones, terrenos, se les ha dado conmutaciones de pena, se les ha liberado. Y en cambio a los uniformados, a quienes pusieron el pecho para combatir a estas lacras en esta guerra en contra del terror de nuestro país, que gracias a Dios que los más jóvenes no vivieron, porque de verdad ustedes no saben lo que fue. Ahora hablan, ¿no? Desde la ignorancia, pero el país estaba desgarrado. Destrozaron la democracia y casi doblegan al Estado. Pero nosotros los hemos vencido militarmente. Policías, gente que desactivaba explosivos y quedaba magullada, que han perdido miembros, que han muerto, ¿no? Las Fuerzas Armadas en Zona Roja, en Ayacucho, se enfrentaban a los terroristas, eran emboscados por columnas. Era una barbarie. Mataban a la propia gente que no se alineaba con ellos de maneras crueles.
Les tiraban piedras, machetazos para no gastar balas en esos perros, decían. Eso está en los informes de la Comisión de la Verdad. Pero a estos terroristas sanguinarios, dementes, severos, que marchaban en cárceles liberadas en esas épocas, y que venció a Alberto Fujimori, sí, lo venció, el gobierno de Alberto Fujimori lo vencieron. Eso es Tarata. Imágenes realmente espeluznantes de Gilberto Hume para Univisión. Y a los más pobres los mataban. Pero a ellos nosotros los tenemos que indemnizar. A ellos nosotros los tenemos que pagar millonarias compensaciones y reparaciones. ¿Por qué? ¿Somos tan bobos en el Perú? ¿Nos vamos a dejar seguir llevando de las narices por un sistema totalmente ideologizado? Porque si ese es el caso, mejor hay que salirse, pues, ¿no? Y administrar nuestro propio destino como peruanos, de aquí en adelante. Ya cumplió su propósito la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el día de hoy ya es una burla, ¿no? Y nos están tomando el pelo, Porque no puede ser, pues, que Abimael Guzmán, pues, pobrecito, ¿no? No, eso no lo vamos a permitir.